Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo, y en esta ocasión, cuando abrimos las actividades del año 2012, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir de nuevo en el Fórum Europa al vicepresidente de la Comisión Europea, don Antonio Tajani, y también tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el nuevo ministro de Industria, don José Manuel Soria, al que cedo con mucho gusto la palabra. La tribuna es suya. Señor presidente del Congreso de los Diputados, miembros de la mesa, distinguidas autoridades, señoras, señores, para mí es un honor presentar en el día de hoy a don Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, comisario de Industria y de Emprendimiento, con competencias también en materia de pequeña y mediana empresa y de emprendimiento y turismo. El vicepresidente Tajani nos honra con su presencia en nuestro país, que conoce bien, y al que ha venido para mantener distintas reuniones institucionales con sectores económicos, empresariales y distintos ámbitos de las administraciones. Vicepresidente del Partido Popular Europeo desde el año 2002, el comisario Tajani es un europeísta convencido, de los que sabe que parte de la solución al problema es más Europa, mayor gobernanza económica, más coordinación de las políticas económicas y, en todo caso, más competitividad. Oficial de la Fuerza Aérea Italiana, el vicepresidente Tajani está convencido de que la disciplina fiscal es una condición necesaria para el crecimiento generador de empleo, lo cual no le impide ver que al propio tiempo se precisan estímulos para ese crecimiento. Por eso dedica su esfuerzo a un objetivo ambicioso y claro: garantizar que todos los sectores empresariales de la Unión Europea remonten la adversidad más fuertes y más competitivos. Fundador del partido Forza Italia, el vicepresidente Tajani ha sido eurodiputado durante 3 legislaturas. Conoce bien Europa. Nuestro invitado cree en Europa. Tajani trabaja por una Europa más fuerte, más unida y más competitiva. Por eso sabe que el éxito de la industria y de la pequeña y mediana empresa es de vital importancia para el futuro del bienestar europeo. En la mañana de ayer, antes de que asistiéramos a la clausura del Foro de Turismo organizado por Exceltur bajo la presidencia de Su Majestad de los Reyes, tuve la ocasión de mantener una intensa reunión de trabajo con el vicepresidente Tajani, en la que abordamos cuestiones diversas referidas a la industria, al turismo, a la pequeña y mediana empresa, también al emprendimiento. La estrategia es plenamente compartida. La modernización y el refuerzo de la capacidad industrial son esenciales para la consecución de los objetivos europeos 2020. Hay que revisar nuestra política industrial para que el sector sea más competitivo a escala global. Hay que hacerlo en Europa, pero también tenemos que hacerlo en España. Y esa revisión en España pasa por hacer reformas. Reformas en ámbitos diversos. Reformas en el marco laboral. Reformas en el sistema financiero. Reformas en el ámbito de las administraciones públicas. Reformas en la energía. Reformas en el turismo. Reformas también en el ámbito de las telecomunicaciones. Reformas para competir, reformas para vender más, para vender mejor, para vender más rápido. Reformas para que la demanda externa sea un componente esencial del crecimiento económico. Ya no va a ser suficiente cuando la recuperación se inicie solo con el componente del consumo y la inversión de la demanda interna. Por ello, esto implica exportar más e invertir más en el exterior.
pero no solo por parte de las grandes empresas, también y sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas. En España y en toda Europa, solo 13 de cada 100 pequeñas y medianas empresas europeas sale al exterior. Todo un reto en el que trabajar y en el que trabaja sin descanso el Gobierno de España. No quisiera terminar estas palabras de presentación sin hacer referencia al enorme esfuerzo del vicepresidente Tajani para desarrollar el potencial turístico europeo, una de las actividades económicas más importantes de la Unión Europea, desde luego también de España. Hoy, precisamente, se abre una nueva edición de Fitur. Será una magnífica oportunidad para constatar una vez más la importancia del turismo y, sobre todo, la evidencia de su aportación potencial y real para entrar en una nueva senda de crecimiento económico. Una senda de crecimiento que será europea o no será. Por ello agradezco el esfuerzo y el trabajo del comisario Tajani para reforzar el papel de la industria, del turismo y de la pequeña y mediana empresa en esa recuperación económica de toda Europa y también de España. Señoras y señores, con ustedes el comisario vicepresidente Tajani. Muchas gracias. Señor ministro, querido José Manuel, muchas gracias por tus palabras. Me gusta mucho trabajar contigo y con el Gobierno de España en esta situación muy complicada para Europa, pero muy interesante para nosotros. Señoras y señores, gracias por invitarme a Nueva Economía Forum. El año pasado estuve aquí en marzo. También participé en noviembre a una reunión de su círculo de confianza en la que ustedes me hicieron miembro de honor. Vengo con gusto una tercera vez, pues los debates en este prestigioso foro siempre han sido muy interesantes para mí. Hoy voy a hablar particularmente de crecimiento económico en la Unión Europea. Y vengo no solo a hablar, sino sobre todo a escuchar. ¿Por qué no podemos trabajar bien como políticos si no escuchamos los ciudadanos, si no escuchamos la business community, si no escuchamos a ellos que trabajan en las empresas, en la industria, en los políticos a nivel nacional? Como ustedes me habrán oído decir a menudo, es necesario poner las finanzas públicas en orden, pero en paralelo no se puede descuidar el crecimiento económico. Parece que por fin ese mensaje cada vez más gente lo comparte en Europa. El próximo Consejo Europeo del 29 de enero tendrá una parte muy importante dedicada al crecimiento económico. En la Comisión Europea vamos a debatir sobre este asunto en los próximos días. Por ello estoy especialmente contento de participar en este acto, en este momento tan preciso. Para lanzar el debate, quiero compartir con ustedes algunas ideas desde mi perspectiva de comisario europeo de Industria y Emprendimiento. Soy asimismo responsable de dos importantes sectores como el turismo, ha dicho el ministro, y el espacio, a los que también me referiré. Es esencial, en primer lugar, restablecer la confianza tanto de los inversores como de los consumidores en la capacidad de crecimiento de la economía europea. Estoy convencido de que la crisis actual pone de manifiesto claramente que tenemos que situar la dimensión de la competitividad como elemento central de las políticas de la Unión Europea. Debemos agilizar la aplicación de la prueba de competitividad y la prueba de las pymes para todas las nuevas iniciativas de la Unión Europea que pueden tener repercusiones en la competitividad de la industria y de otros sectores empresariales. Al mismo tiempo, debemos garantizar que nuestros Estados miembros se concentren en las mismas prioridades,
apliquen la prueba de las pymes y garanticen que los costes originados para las nuevas normativas no sean excesivos. Los gobiernos deben también eliminar los trámites innecesarios y demás cargas administrativas que obstaculizan la inversión y el crecimiento de nuestras pequeñas empresas. Creo que debemos plantearnos simultáneamente las medidas a corto plazo y a largo plazo. Las medidas a corto plazo pueden estimular la demanda y ayudarnos a salir de la crisis en lo inmediato, mientras que una estrategia a largo plazo puede aumentar la competitividad y liberar el crecimiento de los años venideros. También creo que para superar la crisis económica de forma global deberíamos hacer más Europa, más política y avanzar hacia un gobierno económico europeo. No podemos ganar trabajando solamente con la burocracia. El problema no es solamente financiero, no es solamente económico, el problema es político. Por esto necesita una Europa más política, necesita una comisión políticamente fuerte. No podemos ganar el partido jugando como italianos, españoles, franceses o alemanes. Ganamos como Europa. Por eso necesita una política europea, una política económica, una política financiera y también una política extranjera y una política de defensa. Respecto a las acciones a corto plazo, deberíamos concentrarnos, en primer lugar, en el acceso a la financiación, especialmente para las pymes. Para las pymes de la zona euro, el mercado del crédito se ha deteriorado. Se pueden, no obstante, hacer muchas cosas rápidamente y con buenos resultados. Se podrían movilizar fondos no gastados de los recursos de la Unión Europea y transferirlos a nuestros instrumentos financieros. Se podría crear así un considerable efecto multiplicador para obtener financiación adicional destinada a las pymes. El instrumento financiero existe sobre competitividad. Concede garantías de préstamos con un efecto multiplicador de 1 a 30. En otras palabras, 1 millón de euros en garantías avalaría un volumen de crédito de 30 millones de euros. También deberíamos prestar apoyo a la posibilidad de que el Banco Europeo de Inversiones amplíe su plan de préstamos a las pymes. Con mi colega Barnier, el comisario del Mercado Interior, he hecho 2 cosas a este respecto. Primero, hemos presentado un plan de acción sobre acceso a la financiación de pymes. Y segundo, hemos escrito una carta a la Autoridad Bancaria Europea para ver si es posible, dentro de la implementación de Basilea III, reducir del 75% al 50% la tasa de riesgo ponderada atribuida a las pymes. También hemos pedido si puede aumentarse de 1 a 5 millones de euros el umbral de lo que puede considerarse un préstamo a una pyme. En segundo lugar, una acción clave para facilitar de verdad la vida de las pymes es la aplicación de la directiva sobre morosidad. Hemos hablado con el ministro también de este problema. Si las autoridades públicas pagasen puntualmente a las empresas, disminuirían considerablemente los problemas de liquidez que tienen las pymes. La aplicación correcta de la directiva sobre morosidad permitiría liberar 180.000 millones de créditos en favor de las pymes en toda Europa. Las pymes corren con frecuencia riesgo de declararse en concurso de acreedores debido a la morosidad de la administración pública. Sé que en España ya hay una ley en vigor sobre ese problema, pero también sé que la ley española no se está cumpliendo como es debido. Le he pedido al ministro Soria que siga esta cuestión
con atención. Estamos trabajando juntos en favor de las pymes, porque no podemos ganar el partido en contra de la crisis sin pymes. Es el corazón de la economía europea. 23 millones de pymes. Después hay los autónomos. Es el corazón de nuestra economía. He dicho que, y ayer con el ministro Soria hemos hablado de este problema, lo cual me lleva a hacer un inciso. Cuando se habla de competitividad, no hay que hablar solo de las empresas. No se debe olvidar la propia competitividad de las administraciones públicas. La semana pasada estuve en Dinamarca, actual presidencia del Consejo. Ellos pagan a sus empresas en 7 días. 7, ¿eh? Es claro que las empresas danesas pueden ser más competitivas, pues cobran a tiempo. Deberíamos también examinar con mucho interés el tema de la compensación de deudas directas entre las administraciones públicas y las pymes. No es muy fácil, pero creo necesita discutir sobre este problema. En tercer lugar, lo ha dicho José Manuel, el turismo presenta un considerable potencial inmediato a la hora de estimular el crecimiento sostenible de la Unión Europea. El turismo es un sector industrial muy, muy importante. Quiero decirles 2 cosas a este respecto. Primera, nuestras acciones podrían fomentar en concreto los intercambios turísticos de personas mayores entre Estados miembros durante la temporada baja. Ustedes ya tienen en España los viajes de Inserso, que funcionan muy bien. Imagínense por un momento un Inserso europeo. La inyección de dinero que podría suponer para el sector turístico europeo sería fabulosa. De los 500 millones de habitantes de la Unión Europea, 180 son mayores. La gente, afortunadamente, cada vez vive más y con buena salud. Estamos todos contentos, ¿eh? Yo también, con el pelo blanco. Muchos jubilados europeos son todavía jóvenes y tienen tiempo y ganas de viajar. El mercado turístico de las personas mayores crece notablemente. Pero mientras se crea un Inserso europeo, que llegará, España ha creado un proyecto piloto que trae turistas mayores de otros países de la Unión Europea en temporada baja, que ha funcionado muy bien. Tercero, es urgente aumentar los flujos turísticos procedentes de los mercados emergentes mediante la simplificación de los procedimientos para obtener un visado. Si no se concede el visado a los turistas procedentes de los mercados emergentes, sencillamente viajarán a otro lugar. Lo más inmediato es facilitar la obtención de sus visados dentro de las reglas ya existentes, organizándose mejor. Por ejemplo, simplemente abriendo consulados en las zonas más ricas, como el sur de China, y con horarios de apertura más amplios, o con los visados electrónicos. El efecto positivo es inmediato. A medio plazo, lo ideal sería modernizar la política europea de visados. Seamos claros, el año pasado el turismo ha dado muy buenos resultados, pero en parte ha sido también por la instabilidad política que ha habido en los países de la ribera sur del Mediterráneo. En cuanto vuelva la estabilidad a países como, por ejemplo, Egipto o Túnez, es claro que la competencia aumentará y tal vez habrá menor presencia de turistas en Europa. Eso quizás se puede compensar si vinieran más turistas chinos, rusos o brasileños, por ejemplo, a Europa. Pero para que vengan, insisto, tenemos que ponérselo fácil. Y después los turistas rusos y chinos gastan mucho dinero contante.
Esto es muy importante para la economía de la Unión Europea. Ejemplo, en Italia, con una organización más flexible de la diplomacia en China, por la concesión de los visados, el crecimiento de los turistas chinos en 2011, 100% más. Solamente con una organización más flexible en China. He hablado de esto con el ministro Soria, también con el primer ministro Mariano Rajoy, con el ministro de los Asuntos Exteriores García Margallo, porque España es un país muy atractivo por los turistas. Por esto creo que podemos hacer buenas cosas. Sin embargo, para crear crecimiento sostenible también es necesaria una estrategia de crecimiento a largo plazo. Lo primero es preservar y fortalecer el mercado único, que es clave para estimular el crecimiento. Debemos garantizar la infraestructura apropiada a través de bonos para la financiación de proyectos. En especial, hay que completar el mercado único de servicios. Por mi parte, seguiré aportando mi contribución impulsando la reforma de la normalización, garantizando la libre circulación de mercancías y reformando el mercado de productos farmacéuticos mediante una revisión de la Directiva sobre Transparencia. Señalo, en segundo lugar, que las nuevas perspectivas financieras van claramente en la buena dirección. Más recursos de 54.000 a 80.000 millones de euros para la investigación y la innovación industrial. Hay un cambio. Por muchos años, Europa ha invertido dinero en favor de la investigación, pero una investigación para la investigación. Ahora necesita cambiar la investigación para la industria, porque los chinos y los japoneses ganan con la implementación de la investigación europea en la industria china del Japón. Por eso necesita un cambio también cultural. El doble fondos para la competitividad de las pymes, de 14 a 57.000 millones, gracias también a nuestro instrumento Project Bond, los bonos para la financiación de proyectos, para infraestructuras estratégicas, entre ellas Galileo. Asimismo, la propuesta COSME Competitividad de las Pymes es un programa solamente destinado a pymes con una dotación de 2.500 millones de euros entre 2014 y 2020. Su objetivo es, entre otros, ayudar a las pymes a internacionalizarse y facilitar el acceso al crédito con 1.400 millones de euros a través de garantías sobre préstamos. Por último, crear crecimiento a largo plazo exige mirar más allá de la Unión hacia los mercados de terceros países y, por tanto, también concedo alta prioridad a la dimensión internacional. Para tener más influencia a escala mundial, Europa debe reforzar la dimensión exterior de la política industrial y tener una política comercial menos ingenua. La industria europea no puede competir atada de pies y manos. Tiene derecho a exigir igualdad de condiciones para todos. Me estoy refiriendo a una tendencia a veces derrotista en la lucha contra el dumping. A veces somos excesivamente benevolentes frente a quienes nos estrangulan restringiendo la exportación de materias primas estratégicas para nuestra industria o crean barreras y discriminan a los bienes o las inversiones de la Unión Europea. Necesitamos una diplomacia vigorosa para poder acceder a las materias primas e impulsar una mayor integración con los mercados estratégicos del norte de África, América Latina o los Estados Unidos de América. Es esencial una mayor internacionalización de las pymes. Solo el 13% consigue disfrutar de la oportunidad de los nuevos mercados emergentes que en los próximos años resistirán las tasas de crecimiento más elevadas. Las pymes deben trabajar más
en clúster. Para exportar, grandes y pequeñas empresas deben ir de la mano. Acabo de llegar de un importante viaje por Brasil, Argentina y Uruguay. Muchos amigos están aquí. He firmado en ese viaje en total 21 acuerdos en los ámbitos de mi cartera: pymes, materias primas, innovación, cooperación industrial y normalización, entre otros. He dado el primer paso de la diplomacia empresarial europea. Fui al Brasil acompañado de 28 importantes empresarios de 3 países de la Unión Europea. El Marqués de Griñón está aquí. Y claramente les digo que los europeos juntos pesamos mucho más que si vamos separados. Ustedes tienen, por razones evidentes, grandes oportunidades en América Latina. Es un gran continente que crece a un ritmo excelente, donde se habla español, también en Brasil. Por mi parte, he abierto muchas puertas y deseo por ello que las empresas europeas las aprovechen. Queridos amigos, cuando se habla de crecimiento económico, creo que es importante recordar que en Europa hay también sectores que van bien. Le quiero hablar de las TICs, tecnologías facilitadoras esenciales, y el espacio. Las tecnologías facilitadoras esenciales, como los materiales avanzados de la nanotecnología, serán de vital importancia para la competitividad y la creación de nuevos puestos de trabajo. Esas tecnologías facilitadoras esenciales tienen una importancia sistémica para nuestras economías y entrañan un enorme potencial de mercado. Se calcula que el volumen anual del mercado mundial es de entre 500.000 y 570.000 millones de euros. Se espera que los índices de crecimiento anuales oscilen entre el 5% y el 46%. Permiten el desarrollo de materiales avanzados con propiedades especiales como el acero resistente al calor, resistente al calor, destinada a la construcción de puentes. Como ello, demuestran que también los sectores maduros pueden dar pasos de gigante invirtiendo en innovación. También el textil está obteniendo beneficios importantes de las investigaciones sobre nuevos materiales y nanotecnología. El sector espacial europeo está creciendo a un ritmo del 30% anual. El GPS europeo, Galileo, espero que en los próximos años los Estados Unidos van a llamar el GPS el Galileo de los Estados Unidos. Por fin avanza muy bien. Después del lanzamiento de los 2 primeros satélites, la Guyana Francesa el 21 de octubre, en los próximos 3 años se van a lanzar el resto de satélites y los primeros servicios estarán disponibles en 2014. La Comisión ha aprobado también su propuesta para Galileo con una dotación de 7.000 millones de euros para 2014-2020. El Centro de Servicio Loyola de Palacio de Galileo en Torrejón es una oportunidad magnífica para España. Y recuerdo que firmó el acuerdo de colaboración aquí con el entonces ministro José Blanco. La construcción de los satélites es básicamente alemana, con una pequeña contribución española, pero una parte clave es de los servicios que podrá dar Galileo, y aquí España podría tener un papel protagonista. Según la Comisión, el mercado mundial de servicios era en 2008 de 124.000 millones de euros anuales y esto se duplicará de aquí al 2030. Nuestros proyectos en el ámbito espacial son especialmente estratégicos y tendrán múltiples consecuencias indirectas en sectores esenciales como las redes eléctricas, los transportes o la seguridad. He dejado para el final lo que para mí es uno de los principales obstáculos para el crecimiento europeo, que es el de las carencias en el espíritu emprendedor. Los Small Business Act debe ser la referencia a todos los niveles
europeo, nacional y local, para crear un contexto en el que las empresas puedan exprimir mejor todo su potencial. Facilitar de verdad la vida a las pymes me parece esencial. No les oculto que me gustan mucho las medidas anunciadas en el discurso de investidura del presidente Rajoy en este campo, como están en perfecta sintonía con lo que la Comisión sostiene. La Comisión presentó hace poco un informe sobre la simplificación en el que se compromete a eximir a las pequeñas y medianas empresas de una serie de gastos burocráticos ilegales. A nivel nacional, de nuevo instancias de Mr. Pymes, es preciso tomar decisamente la misma dirección, llegando, por ejemplo, a autorizar la apertura de una empresa en solo 3 días con unos gastos inferiores a 100 euros. Por ejemplo, hay varias cosas que podemos hacer mejor en Europa. Fomentar la cultura de la segunda oportunidad. En Estados Unidos es más aceptada la idea de fracasar, de volverse a levantar después de un fracaso. Cada año se pierden en Europa 600.000 empleos por problemas en la sucesión de negocios, porque el propietario de una pequeña empresa no encuentra quien le compre. La educación en la escuela y en la formación profesional. Hay países en los que hay aversión al riesgo, mientras que si uno pregunta a un joven chino qué quiere ser de mayor, el 75% contestará que quiere ser empresario. A veces las autoridades dan subvenciones a la creación de nuevas empresas y se olvidan de que cuando se crea una nueva empresa, en Valle de la Muerte se produce a los 2-3 años. Es entonces cuando hay que ayudar a las empresas y no solo al inicio. Y ya concluyo, pero antes de concluir, una nueva importante para España. Ayer, sobre mi propuesta, la Comisión nombró al señor Daniel Calleja Crespo, fue jefe de gabinete de Loyola de Palacio, nuevo director general de Industria, Empresa, Turismo y Espacio. Creo que para España es muy importante, es un mensaje de la Comisión Europea a España. Concluyo. Decía Demóstenes ya en el siglo IV a.C. que las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Tengo muy claro que son las pymes y autónomos lo que crean empleo. Por ello, que facilitarles de verdad su labor. He dado algunas ideas sobre cómo ver el crecimiento económico en Europa, pero ahora escucharé con gusto sus sugerencias, porque creo que es muy importante escuchar, trabajar juntos la Comisión Europea con los empresarios, con los políticos de todos los países, porque el partido es muy difícil. Pero yo creo que tenemos un equipo fuerte, el equipo de Europea puede ganar este partido en los próximos años. Claro, 2012 no es un año muy fácil, pero creo que en 2013 vamos a cambiar y podemos ganar este partido en contra de los especuladores, en contra de los enemigos de euro. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, ministro, por haberle presentado esta mañana. Luis Carlos Ramírez, de Expresión Económica, le pregunta, cuando habla usted de la necesidad de una Comisión Europea políticamente fuerte, ¿quiere decir no subordinada a los dictados y decisiones de uno o dos países como Alemania o Francia? Claro que sí, porque la solución es una solución europea. La Comisión puede garantizar el interés general de Europa, que no es el mismo del interés de cada país. Claro, necesita un trabajo
junto con los países miembros. Pero podemos ganar solamente como Europa. Yo no creo que es importante si hablan entre ellos los países miembros, pero si no hay una estrategia europea, que no es la estrategia, es un principio, no es porque ahora están Alemania y Francia. Es mismo si es Italia y España, es Europa. Podemos ganar a nivel global cuando hay China, Rusia, India, Estados Unidos, África, Brasil. Podemos ganar Italia sola contra China, Francia sola contra la Rusia, Alemania en contra de los Estados Unidos, Luxemburgo en contra de Brasil. Claro que no. Juntos podemos competir. Si hay una estrategia, por eso necesita una governance europea, más Europa. He dicho ayer hablando con algunos amigos, claro, la historia del mundo es la historia de Europa. Europa tiene, digo en inglés, un heritage muy importante. Roma, claro. España, hablan español. Toda América Latina, también en los Estados Unidos, hablan español. España es muy importante. Los alemanes, Alemania, claro. Francia, Napoleón. Pero es la historia muy importante. Pero ahora no hay Julio César. Es el jugador de fútbol. Es otra cosa. No hay Napoleón. No hay Carlos V. No hay Bismarck. Por eso necesita el trabajo junto de Europa. No podemos ganar. Sin Europa no podemos ganar. Por eso creo que necesita una Comisión Europea política. Claro, yo soy totalmente en favor del principio de subsidiariedad. No me gusta ocuparme de la cosa que puede resolverse en las Canarias. No es un problema de la Unión Europea, es un problema de la región de las Canarias. Pero si no hay posibilidad de responder a las preguntas de las Canarias a nivel nacional, se puede pero responder a nivel europeo. Esto es la subsidiariedad. Por eso yo no soy en contra cuando hay reuniones Francia, Alemania, Italia, Francia. Bien, pero la estrategia, si no es europea, no es una estrategia buena para ganar. Adolfo Favieres le pregunta qué actuaciones inmediatas va a emprender la Unión Europea en materia de turismo que beneficien al sector turístico español. Y Rogelio Pérez Bustamante dice, ¿no cree que es necesario desarrollar la transversalidad de las políticas de industrias culturales y creativas y el potencial de patrimonio cultural de Europa con el turismo? Yo creo que necesita un cambio cultural para la política del turismo. Ayer, hablando con José Manuel, hemos estudiado cosas para desarrollar turismo en toda Europa. España es un país como Italia, Francia, donde el turismo es un sector muy importante. Yo creo que necesita un cambio. El turismo, dicho, es un sector industrial. No es el turismo de hace 30 años. Mamá, papá, el niño que llega con las maletas del turista. Donde no se habla otra lengua que ella de español o italiano o francés. Necesita el trabajo en Internet, necesitan tecnologías, por eso estamos trabajando por una plataforma más tecnológica. Ayer firmé con un acuerdo muy importante con Amadeus. Es un acuerdo tecnológico por el desarrollo de un proyecto donde hay también España, un proyecto piloto para desarrollar presencias turísticas de Latinoamérica y Europa en temporada baja, y de Europa a América Latina en temporada baja de América Latina. Claro, necesita un cambio. El turismo es un turismo cultural, es el turismo gastronómico, es el turismo histórico, es el turismo religioso, es el turismo familiar. Porque con América Latina, yo firmé muchos acuerdos a nivel turístico, ayer también con México.
porque muchísimos latinoamericanos tienen un origen en Europa, son de origen el abuelo español, la abuela italiana, por esto necesita trabajar a este nivel, pero a nivel industrial, necesita un trabajo junto con muchísimos sectores. Yo estoy totalmente en favor. La estrategia, la comunicación de la Comisión Europea, yo representé en España, en Santiago de Compostela, andando por 5 kilómetros, no por 50, pero por 5 kilómetros. Hacía mucho calor, 42. Yo creo que necesita este intercambio. Hay 21 acciones en diferentes sectores donde se puede trabajar juntos, no es solamente el sector turístico, el sector tecnológico, el sector del deporte, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, las autonomías locales. Es un trabajo súper ancho. El carbón, como usted sabe, es clave para la economía de regiones españolas como Asturias y Castilla y León. Graciela Fernández le pregunta qué futuro tiene el carbón. ¿La decisión europea de poner fin a las ayudas de carbón en 2018 es inamovible? Es un problema muy español. El jefe de gabinete asturiano cuando se habla de Asturias. No, el carbón es un problema. No es un problema fácil. El debate al interior de la Comisión fue un debate muy fuerte. Claro, yo creo que necesita ayudar el sector minero porque es importante. Pero por los próximos años necesita estudiar una estrategia porque nosotros podemos ganar en calidad, no podemos ganar en cantidad. Estudiar los sectores más fuertes a nivel industrial, donde se puede invertir por desarrollar ese sector. Claro, ahora estamos ayudando también el sector de la construcción naval, es un sector muy importante. La situación es parecida un poquito a la situación del carbón. Hay problemas de ayuda de Estados, hay un problema de competencia, también la competencia. La competencia es a nivel nacional o a nivel europeo, pero no es. El presidente de Francia ha abierto un poquito el debate hace 2 semanas en París, hablando de competencia a nivel europeo, no a nivel nacional. Pero es un debate. El carbón es un problema muy complicado. Hay las emisiones. Yo creo que hay un futuro para mañana. Yo no sé si en los próximos 20 años se puede hacer el mismo que estamos haciendo hoy. Necesita estudiar una estrategia por cada sector industrial. Por esto, ver si hay una perspectiva para un sector o no hay una perspectiva para un sector. Pablo Sandri tiene interés en conocer el porqué de la negativa a autorizar la Comisión el Tax Lease para el sector de la construcción naval. La construcción naval es un sector donde hay muchísimas dificultades, también en mi país de origen. Estamos haciendo muchas cosas en favor de la construcción naval. Políticamente, debate en diciembre a nivel de Consejo de Competitividad. Mi relación fue aprovechada para todos los países miembros de la Unión Europea porque necesita una estrategia europea en favor del cantier naval, de la construcción naval. El Banco Europeo de Inversiones ha cambiado las reglas en favor de la construcción naval. Más posibilidades de financiación. La Comisión Europea ha cambiado las reglas por las ayudas de Estados, de 20% hasta al 30%. Estamos estudiando después Leadership 2015, que es la estrategia de la Comisión Europea de la construcción naval, una estrategia Leadership
2020. Claro, necesita también en este sector un cambio. Necesita trabajar por un barco más limpio. Esta puede ser la única estrategia. Estoy trabajando también como comisario a la industria en el sector de la industria de la defensa. Estamos trabajando también con el comisario Barnier en este sector, porque desarrollando la industria de la defensa, el sector de la construcción naval puede ganar también, porque hablo muchísimo de Europa más fuerte, también no, a nivel político, porque necesita una política internacional, una política extranjera de Europa, porque si tenemos una buena política extranjera, podemos también hacer negocios. Si tenemos buenas relaciones, Oriente Medio, África, Latinoamérica, Rusia, Estados Unidos, podemos ayudar también el sector de la construcción naval. Estamos trabajando muchísimo. La crisis es un problema, pero necesita un cambio en este sector. No podemos trabajar. Necesita una estrategia en favor del barco verde, la sola solución que puedo ver hoy. Diego Serrano, vicepresidente, le pregunta si piensa tomar medidas la Unión Europea contra el dumping financiero de China a sus empresas industriales. Esta actitud, dice Diego, es muy perjudicial para la industria tecnológica europea. China es una oportunidad y un problema. Claro, la regla es el level playing field. Es como por el fútbol. Cuando el Madrid, hoy el partido Madrid-Barça, está en el Santiago Bernabéu, utiliza las mismas reglas que se utilizan cuando el partido está en Barcelona. Por esto necesita que Europa pueda utilizar en China las mismas reglas que los chinos utilizan en Europa. Yo no soy proteccionista, pero creo que necesita respetar las reglas. Hay un problema. El savoir-faire, yo no sé en español cómo se dice. El saber hacer, perdón. El saber hacer europeo es el corazón de la calidad de la política industrial europea. No puede, si hay una empresa china que llega aquí, hace inversiones, cosa muy positiva, yo soy contento, pero si la inversión es para coger el saber hacer, el saber hacer llega a China, no es la misma cosa que una inversión en Europa. Esto me preocupa, porque no es, y también nosotros utilizamos en el sector, en muchos sectores estamos trabajando al interior de mi dirección general, como hay unidades que trabajan en contra del dumping, estamos trabajando por defender la industria europea. Eso claro que sí, pero no se puede hacer una política proteccionista. La regla es level playing field, mismas reglas aquí y en China. Hay problemas, claro, porque ellos no utilizan las mismas reglas que utilizamos nosotros a nivel laboral, por ejemplo. José Manuel González Huesa dice, siquiera a título personal, ¿es usted partidario de fomentar la energía nuclear? ¿Cree posible establecer una política común en la Unión Europea? ¿Qué le parece que se pueda prolongar la vida de la central nuclear de Garoña en España, una central similar a Fukushima? La Comisión es neutral. Personalmente, yo no soy en contra del nuclear. Pero después de lo que pasó en Japón,
hay a nivel de opinión pública una posición totalmente en contra del nuclear. Pasa el mismo que pasó cuando había el desastre de Chernobyl. Pero digo, Chernobyl fue no la crisis del nuclear, fue el señal de la crisis de la Unión Soviética. Ahora creo que el desastre de Fukushima fue un desastre, peor fue el desastre del tsunami que lo que pasó en la central nuclear. Pero también en Alemania, donde había una política en favor del nuclear, en Italia, donde había una política nuclear, también el gobierno Berlusconi, totalmente en favor del nuclear, cambió su posición porque los ciudadanos, todos en contra, porque había la televisión, un desastre. Claro, ahora creo que es muy difícil desarrollar una política en favor del nuclear. Personalmente, yo no soy en contra, la Comisión es neutral, es una responsabilidad de cada país, pero creo que a nivel medioambiental el nuclear no es en contra del cambio climático, pero es mi posición personal. Pero comprendo muy bien el peligro que existe, comprendo muy bien la preocupación de los ciudadanos, pero cuando hablamos de nuclear creo que necesita hablar calmos. No tenemos tiempo para más. El ministro y usted tiene que salir para inaugurar Fitur esta mañana con los príncipes de Asturias. En nombre de las entidades que hacen posible Fórum Europa, Red Eléctrica, Asisa y BETE, el consejero delegado de esta última, don Jacinto Cabestany, va a despedir el acto. Muchas gracias, ministro y señor comisario, por atender una vez más a nuestra invitación al Fórum Europa. Simplemente decir que yo creo que uno de los puntos comunes en este país es un cierto europeísmo radical y yo creo que siempre estará España como uno de los baluartes para conseguir lo que ha propuesto de cada vez tener una voz única más fuerte y hacernos así oír mejor en el mundo. Muchas gracias y suerte.